Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, soy Diego Josué Asensio Portugal, alumno de la clase Critical Assistant Thinking de la UID, hablando de la evaluación en contacto con el docente, que forma parte de un ensayo en el cual se tiene que hablar de un tema a elegir. El tema que elegí es la violencia intrafamiliar, el cual es un tema muy complejo, dando a conocer el INEC que 65 de 100 mujeres en el Ecuador forman parte de violencia de mujer o violencia intrafamiliar, siendo considerado estas como uno de los incidentes más elevados en todo el nivel nacional, según la Fiscalía General del Estado. Y entre eso damos una pregunta: ¿por qué tiene que intervenir el Estado en lo que es la violencia intrafamiliar? Bien, el asunto del orden público nos expresa que deja de ser un problema privado de parejas para convertirse en un problema de violencia y vulneración de los derechos humanos, invocando así el artículo 66.3b, el cual prohíbe de manera rotunda en el ámbito público o privado la violencia. Este artículo es respaldado por el artículo 7 de Belén do Parra, que fue rectificado por el Ecuador, que obliga al Estado ecuatoriano a eliminar sancionar y prevenir ese tipo de comportamientos de manera inmediata para intentar sofocar lo que viene siendo la violencia de género en todo su esplendor. Bueno, ahora, ¿cómo se forman esos actos? ¿Cómo se procede en esas situaciones? Todo esto queremos saber cuál es la causalidad, cuál es la causa raíz. Por lo general se entiende que es no solo por arranques fortuitos de iras o por falta de escasez de dinero, sino por una muy grave crisis de valores y al mismo tiempo un machismo dentro de la ideología de la persona ecuatoriana. ¿Qué sucede en esos casos? Pues usualmente entran en arranques de ira. La pareja, la mujer, usualmente no se suele defender. En caso de que se defienda, suele irle peor, y de lo peor que puede pasar, usualmente se llega a lo que consideramos el femicidio, siendo ese uno de los riesgos más elevados que tiene de por sí el país. Uno de los grandes índices que tiene, al ser la mujer uno de los blancos más propensos a ser maltratado en este tipo de situaciones, que es la violencia intrafamiliar. Y ese tipo de situaciones, al no ser catalogadas de manera prioritaria, al momento de no ser tratadas de manera inmediata, se mantiene el germen que cultiva de manera continua a los próximos hijos, a las próximas personas, que cuando no ven que eso es algo incorrecto, que es algo absolutamente aberrante, termina continuando un ciclo de maltrato y de zozobra dentro de los círculos familiares. Considerando como parte del problema raíz también la gran cantidad de lugares de la zona rural en donde inclusive, por decir, adolescentes de entre 15, 16, inclusive hasta menores de esa edad, suelen tener problemas en casa y optan por salirse de ellas, creando así
una cadena de acontecimientos que puede inclusive empeorar la situación, puesto que no se sabe, pero es muy seguro debido a las estadísticas, que termine en alguna casa con una persona mayor sufriendo abusos del estilo y se termine, como ya dije, aumentando más cadenas en este tipo de hechos. Bien, y llega un momento en el que decimos, ¿cómo hacemos para evitarlo? ¿Cómo hacemos para que se erradique? ¿Cómo podemos quitarlo del sistema? Lamentablemente no se puede hacer de manera inmediata, ni mucho menos. Es algo que, como vengo diciendo, es un tema que viene de raíz con la familia, con generaciones y con pensamientos retrógradas que muchas veces pues deja mucho que desear de la persona. Puede ser la mejor persona del mundo, entre paréntesis, muchas paréntesis, pero no es un tema sencillo. Siempre se empieza por la educación. Y de cierta manera me acuerdo que tanto en la escuela como en parte inicial del colegio se trataban temas de cómo evitar y cómo reconocer ese tipo de patrones. Eran temas muy aislados que, bueno, se podría comentar que intentan hacer un poco la diferencia, ¿no? En ciertos casos, profesores y compañeros que tenían, bueno, para ser exacto, sería compañeros que tenían ese tipo de problemas, acudían a los profesores para hablar y ellos pues acudían tanto de manera al distrito como otros tipos de entidades, DINAPEN inclusive, para poder cerciorarse de la situación que hay en casa y bueno, pues de ahí continuar un proceso. Por lo tanto, una de las formas de erradicar eso es informar, concientizar a un niño en su etapa más joven lo que significa cada palabra que escucha de su padre o que escucha de su madre, y detectar esas pequeñas semillas que si se siguen regando van a crear otro monstruo que puede ser causante de la violencia tanto de género como dentro de la familia. Bueno, y eso ha sido parte del ensayo que se ha realizado. Espero le sea de su agrado. Con esto me despido y espero tenga un excelente día.